¿Viste que se separaron Giselle Bündchen y Tom Brady? Dicen que es porque ella tuvo que hacerse cargo de los hijos mientras él le daba más importancia a la carrera. Pero no sé, para mí hubo una infidelidad. No sé qué pensás vos. La verdad, me chupa un huevo. ¡Qué padre video! Argentina y México, extremos sur y norte de la América hispanohablante. 7.000 kilómetros separan el Valle de México y el Gran Buenos Aires, las dos áreas metropolitanas más pobladas del mundo hispano. ¿Qué tan diferente es el español en estas áreas? Bueno, invité a Alelí, youtuber mexicana, para comparar expresiones informales. La propuesta: grabamos por separado videos usando expresiones con pedo y huevos. Después nos las mostramos a ver si podemos entenderlas, si las usaríamos o qué alternativas tenemos. ¿El resultado? Miren este video hasta el final. Hola Alelí, ¿cómo estás? Hola Fede, mucho gusto. Vamos a empezar con algunas expresiones de tu país y de mi país. Primero con pedo. Venga, a ver, empieza tú. Bueno, voy a escuchar la primera. Me mandó Alelí los videos, pero yo todavía no los vi. Vamos a reaccionar tal cual en vivo. Sí, totalmente. Estar en un pedo. Amiga, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que le dije a mi mamá que me iba a quedar a dormir en tu casa este fin de semana? Pues ya descubrió que no era cierto y estoy en un pedote y pues me tiene castigada toda la semana. Estoy en un pedote. A ver, para mí es como estar en un problema. Sí, o sea, nosotros utilizamos estar en un pedo cuando tienes un problema, pero es más común que se utilice estar en un pedote porque es un gran problema. Y nosotros debemos tener grandes problemas. Bien. En Argentina usamos a veces la palabra quilombo. A veces es como un problema, a veces como algo desordenado, a veces es un problema. Entonces puedo decir, me metí en un quilombo. Ok, si me hubieras dicho me metí en un quilombo, no hubiera tenido idea qué es eso. Bueno, porque no tenía tanto contexto, pero acá Ajá, claro. lo entiendo bien. A ver. Nah, boludo, no podés manejar así. Estás re en pedo. Nada que ver, boludo. Nada que ver. No, nada que ver con lo que había pensado. Imagino que sería como estás tomado, estás borracho, tienes unas copas encima. Totalmente. Porque para mí estar en pedo sería estar en un problema igual. Claro. Fíjate el aumentativo que usamos. Vos dijiste pedote, ¿no? Como pedo grande, un pedote. Re en pedo. Ese re. Ah, claro. Digamos que el re es mucho. Es mucho. Sí, es como estás muy borracho. Sí, estás re en pedo. Aquí tengo ni en pedo. Sí. Yo no me subo a ese auto ni en pedo. ¿Cómo lo Ok. interpretas? Quisiera pensar que es como ni loco. Claro. La puse junto con la otra porque es como, bueno, ni borracho, ni loco. Hay un par más de expresiones, ni a gancho o... ¿Ni a gancho? Ni a gancho, es igual, es como ni loco o ni en pedo. Ok. ¿Sí? Gancho para mí es como esa cosita con la que cuelgas la ropa. Claro, una percha. Una percha para nosotros. Otra es ni a palos, no, ni a palos. Esa sí la he escuchado mucho. ¿Sí? ¿Pero la usan en México? En México no se usa. Mm. Similar sería ni de pedo. Ni de pedo. Bien. Ni de pedo me subo a ese carro. O ni peda me subo a ese carro. Bien. Bueno, está más o menos cerca. Más o menos. Más o menos cerca. Querido diario, hoy es el día 3066 del partido de México contra Holanda en el Mundial de Brasil 2014. Es en el que nos eliminaron porque marcaron un penal que no era penal, ni de pedo era penal. Me encantó, sí. Claro, sí, bueno, podría ser un equivalente, sí, ni en pedo era penal. O también sería ni de broma. O sea, no hay manera. No hay manera. Entonces puedo decir, por ejemplo, no, eso no lo hago ni de pedo. Funciona, de la misma forma. O por ejemplo, esa específica, ni de pedo era penal, o sea, ni de broma era penal. O sea, no, están locos. No era penal. No era.
Falta poco para el Mundial y para el partido México-Argentina, ¿eh? A ver cómo nos va. A ver cómo nos va. Bueno, que pasen los dos a octavos de final. Esperemos. Esperemos. El que yo tengo es al pedo. Ah, bien, dale. Ok. Estuve 1 hora hablándole. Le dije que iba a chocar, que se iba a matar, que se tome un Uber, pero al pedo. Se subió al auto y se fue a la casa. Ah, caray. Ah, caray, estoy confundida. A ver, déjalo, escucho de nuevo. Al pedo. Se subió al auto y se fue a la casa. No sé, como que se ignoró. La manera más formal sería como decir en vano. ¿Sí? Lo dije, pero no hizo ningún efecto. Él hizo lo que quiso y no me escuchó, ¿sí? Así que yo hablé un montón al pedo. Ok. Por ejemplo, voy a comprar bronceador para tomar sol en la playa y llueve. Digo, esto lo compré al pedo. ¿Sí? Llovió Ok. todos los días en todas las vacaciones y yo compré el bronceador al pedo, ¿sí? Para nada, en vano. Ajá, no valió la pena en vano. Ujú. Ok. No, nada que ver. Nosotros utilizamos al pedo, pero en otro contexto completamente diferente. Es como ponte al pedo, o sea, ponte abusado, aplícate. Sí, es totalmente diferente, porque otra expresión que tenemos con al pedo es estar al pedo, es como estar sin nada que hacer. Sería como completamente lo opuesto. O sea, para nosotros es ponte al pedo, es ponte abusado, ¿no? Y ponte al pedo, creo, para ustedes sería como que, no hagas nada. Por ejemplo, te digo, Aleli, si estás al pedo, ¿me acompañás a comprar? ¿Sí? Si estás al pedo, si no, si tenés que trabajar o tenés que estudiar, no, pero si estás al pedo... Lo entendería, pero no. No, O sea, no hay manera, claro. significaría para mí, o sea, como que si estás al pedo es como si estás lista, abusada, ya preparada para irnos en este momento. Vamos. No se me ocurre en este momento ningún equivalente de eso. Como despertate, como, no sé. Ponerse pedo o una peda. Imagínate que México ganara el Mundial. No, es que todos nos pondríamos, o sea, haríamos una peda nacional. ¿Qué digo nacional? Peda internacional. ¿Hacer una peda? ¿Es como una fiesta? Es más que una fiesta, o sea, es tal cual una fiesta, pero cuyo objetivo principal es ponerse borracho. Está bastante relacionada la idea de ponerse en pedo nuestra. Ponerse... hacer una peda. O sea, hacer una peda sería ya sea una fiesta o una reunión de incluso 2 personas, pero el objetivo es solamente tomar. Bien. Ponerle 2 personas se pueden juntar. Es una peda, ¿ya? Una peda de 2 personas se puede. Bueno, en Argentina tenemos la expresión una joda. Una joda es... Joda. También, es como una fiesta y entendemos que hay alcohol también. Ok. Y fíjate, en México una joda es algo que te esforzaste mucho. O sea, me puse una joda en el trabajo. Trabajé mucho. Wow, no tenía idea de eso. Claro, es todo lo contrario. O sea, si yo te digo, me puse una joda en el trabajo, tú vas a pensar, esta se puso a tomar en el trabajo, ¿no? Claro. O que no se lo tomaste en serio y estaba, no sé, divirtiéndote, haciendo cualquier cosa, todo menos trabajar. Ajá. No, mira. Claro. Sí, pues bueno, esta oficina es una joda, por ejemplo. Esto es una joda. Está todo el mundo haciendo cualquier cosa, nadie trabaja, ¿sí? Y lo opuesto acá, esta oficina es una joda, o sea, es que me requiere demasiado esfuerzo estar en este lugar. ¡Wow! ¿Y ponerse pedo cómo sería? Ponerse borracho. Ponerse borracho. Está bien. Entonces ahí sí es muy parecido, como ponerse en pedo para nosotros es ponerse pedo. Ponerse pedo solamente. Y una peda, una joda. Bien. Tengo entonces a los pedos. Encima no se fue tranquilo, se fue a los pedos. ¿A los golpes?
no sé qué es a los golpes para vos. ¿Que se puso a pelear con alguien? No. ¿No? Es toda la historia del que va a manejar en pedo y el otro le habla al pedo porque se va en auto. Y no se va tranquilo en el auto, se va a los pedos. Se va a los pedos. Ah, caray. No, ni idea. Es como rápido. Ah, ok. Estoy hablando a los pedos, hablar muy rápido. O manejar a los pedos o cualquier cosa rápido es a los pedos. No existe eso, ¿no? Ok. No existe. ¿Hacerla de pedo o armarla de pedo? Ay, estoy aburrida. ¿Se la voy a hacer de pedo a mi novio por algo que hizo? Mejor aún, se la voy a hacer de pedo por algo que no hizo. Sí, señor. Se la voy a hacer de pedo. ¿Le voy a hacer problemas? ¿Le voy a discutir? ¿Algo así? Sí. O sea, básicamente es buscar problemas donde no los hay. Ah, bien. ¿Y lo puedo usar tipo imperativo negado? O sea, por ejemplo, te digo, no me la hagas de pedo o algo así. Sí, exactamente así lo utilizamos. No me la hagas de pedo, es no me des problemas. Puede ser hacerla o armarla, es igual. A ver, no sé si tenemos, a ver... por ahí no, a ver, no sé, no me jodas, puede ser, o no me hinches las No me bolas. hinches las pelotas. Ah. Un par de expresiones así que son como... Pero no sé si es exactamente lo mismo, porque... O sea, no me estés molestando, básicamente. Que creo que sería el similar al no me rompas las pelotas. Sí, no me rompas las pelotas, no me hinches las bolas. Sí, totalmente. Sí. Tengo que sigue de pedo. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Se hizo poronga contra una pared. No se mató de pedo. O sea, no se mató de suerte, de milagro, ¿no? Claro, sí, totalmente. Ok, pero dijiste algo diferente que no entendí. A ver, déjalo repito. ¿Qué va a pasar? Se hizo poronga contra una pared. ¿Si sos poronga? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Se hizo poronga contra una pared. Poronga es... Sí. A ver, existen los mates. Hay unos que se llaman porongo, que son como... tienen una forma específica. Es uno de los tantos nombres informales del pene también. Porongo o poronga, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones. Pero en este caso, hacerse poronga es como... lastimarse mucho o destruirse, ¿sí? Se me cae el celular y se me hace poronga, ¿sí? Se destruye, no queda nada. Y en este caso, imagínate, estaba manejando en pedo, a los pedos, y se hizo poronga. Okay. Es súper informal, pero se usa. Sí, claro. De hecho, básicamente, toda palabra o toda frase que diga pedo, pues es súper informal. Sí, totalmente. Sobrevivió, pero de pedo. De pedo. No se usa, ¿no? En México tampoco eso. No. Bueno, o sea, es que creo que sí lo entenderíamos, pero es como de puro pedo, pero incluiría el puro. El de puro pedo, o sea, de milagro. Está cerquita. Bueno, ahora me toca a mí y tengo ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Esta sí que me suena súper mexicana. Me suena... No sé exactamente si conozco bien cómo se usa. ¿Qué pedo, amiga? ¿Cómo estás? Hace mucho que no hablábamos. Ah, bien. Es como... ¿Qué onda? ¿Cómo andás? Como, hola. ¿Qué se responde? Por ejemplo, alguien me dice ¿qué pedo? ¿Le tengo que como responder? Digamos, ¿estoy bien o algo? O... Sí, todo bien. Así que pedo, ¿cómo estás? Ah, muy bien, ¿y tú? O sea, tal cual como si te dijeran, ¿cómo estás? ¿Ese es el único uso? ¿Tiene otro uso? ¿Qué pedo? De hecho, tiene 1000 usos. Ay, perdón. No te voy a hacer explicar. No, Pero este es el más común. Sigue, entonces, cagar a pedos.
Encima el auto no era de él, era de la madre. Lo van a cagar a pedos mal. Ok, no lo utilizamos definitivamente, pero entiendo que le van a poner una regañada tremenda. Claro. Y escuchar a yo tal cual cagar a pedos, no, o sea, solito, no entendería. O podríamos nosotros utilizar le van a poner un cague. ¿Le van a poner un cague? Ajá. O sea, un regaño fuerte, severo. O mi jefe me puso un cague porque no entregué el trabajo a tiempo. Mi médico me cagó a pedos porque no hago ejercicio y no como sano. O me puso un cague porque Me no puso un como. cague porque, claro, porque no como mal y no hago ejercicio. Ya la iba a anotar, pero digo, estamos haciendo un video, así que después lo veo. Va a estar. Ahora es un pedo. Por ahora no tengo ni idea a qué se refiere, vamos a ver. La física cuántica es todo un pedo. Pero explicarle a un extranjero qué significa pedo, eso sí es todo un pedo. Totalmente. ¿Es algo muy difícil? Ah, Sí, bien. algo muy complicado. Muy complicado. O sea, por ejemplo, para mí editar como tú lo haces sería todo un pedo. Por eso subo pocos videos, una vez por mes subo un video. No sé si tenemos algo parecido. Bueno, un quilombo que en tu canal va a estar el video del diccionario argentino y ahí está la palabra quilombo. ¿Va por ahí? En realidad significa muchas cosas diferentes también, como pedo, pero en este caso puede ser, no, es la física cuántica, es un quilombo, explicarle a alguien qué significa pedo es un quilombo. ¿Tenías alguna más con pedo en Argentina? Ajá. No, ya no. La que sigue es chupar un huevo. Ah, ya pasamos. No, pará porque tengo una más de pedo. No hay pedo tuya. A ver, la voy a ver ahora. Es que mira, si México no pasa octavos otra vez este mundial, no hay pedo, ya casi estamos acostumbrados. Ah, bien, como... no importa, no pasa nada, algo así. No pasa nada, exactamente. Como así, ni modo, ya que. Si alguien te pide disculpas por algo y vos decís, no hay pedo. Por ejemplo, perdón, llegué tarde y no hay pedo. No hay pedo. Ah. ¿Qué pedo? No, o sea, no te preocupes. No pasa nada. O sea, a ver, en Argentina, no hay drama, no hay historia, por ejemplo, vamos a usar. Ya pasamos a huevos. Chupar un huevo. Esta la he escuchado mucho. ¿Viste que se separaron Giselle Bündchen y Tom Brady? Dicen que es porque ella tuvo que hacerse cargo de los hijos mientras él le daba más importancia a la carrera. Pero no sé, para mí hubo una infidelidad. No sé qué pensás vos. La verdad, me chupa un huevo. Excelente. Qué padre video. Ay, no. Lo he escuchado frecuentemente, o sea, como me vale, no me importa. Me es completamente indiferente. Aquí sería como me vale madre o me importa un kilo. Una duda, ¿lo utilizan tanto mujeres como hombres? Sí, totalmente, totalmente. Y nosotros diríamos me vale madre. O me vale. Perdón, me vale verga. Ah, bien. Sería. Es una manera de decirle al aparato reproductor masculino. Claro, sí, bueno, también, para nosotros también. Voy a ver la primera expresión mexicana con huevo. Huevos. Luca, ven, ¿quieres una salchicha? Mi preciosa, preciosa princesa, ¿cómo estás? ¿Quieres una salchicha? Huevos, no te voy a dar nada. Dame amor. Quiéreme, te abrazaré y te mimaré. Huevos, así solo, suelto. Huevos, sí, así solo. Pero generalmente va acompañado de esta seña. Así de, huevos. ¿Así? Ajá.
Mira, ya empezó a ladrar otra vez. Escucha, esta sabe que estamos hablando de él. No, ¿Qué significa? no está muy claro qué significa, pero es como no, ni madres, o sea, ni de broma, como Bazinga. ¿Ubicas? O sea, el perro se quería escapar y vos decías huevos, como no te vas a escapar, no hay, es algo así. Ajá, o sea, como que quieres una salchicha y emocionada de que sí, sí, sí quiero, yo, huevos, o sea, ni madres, toma, no te voy a dar nada. Ah, no te voy a dar nada. Ahora entiendo mejor. No tenemos, creo que nada parecido. Ay, pará. Minga. Sí, ¿querés? Sí, quiero. Minga, te voy a dar una salchicha. Costar un huevo, ok, eso sí lo utilizamos en México, veamos si es igual. Che, fui al museo ese que me recomendaste. Está bueno. Lo único que me costó un huevo encontrar el lugar y después me costó un huevo la entrada. Ok, ambas, ¿Sí? perfecto. Ambas. Me costó un huevo desde que fue muy complicado para mí encontrar el lugar. Ujú. Me costó un huevo de que estaba muy caro. Ajá, exactamente. Ok, Sí. Si queremos darle más énfasis es, me costó un huevo y medio. me costó un huevo y medio. Sí, igual lo usamos nosotros. O también utilizamos mucho, me costó uno y la mitad del otro. Pone la mitad de los... Bueno, bien, ahí está. Estamos de acuerdo. No sé si todo el resto del continente usará eso, pero por lo menos en el extremo norte y en el extremo sur de Hispanoamérica lo usamos. Si hay gente viendo los videos desde otros países que no sean México, que no sean Argentina, que dejen comentarios si se usan o no se usan estas cosas y qué equivalentes tienen en sus países. Ilústrennos con su sabiduría. A huevo. A ver, vamos a ver. Le voy a mandar todos los días mensajes y voy a hackear sus redes sociales y voy a eliminar a todas sus amiguitas. Sí, así a huevo lo voy a conquistar. A huevo no. Como a la fuerza, algo así. No precisamente. O sea, digo, en el contexto, esta psicópata. Aclaremos que estás actuando, ¿no? No sos así en la vida real. Ajá. Nada que ver, ¿eh? Yo Nada no que soy- ver. Es un personaje. Pero sería a huevo, es por supuesto que sí. Desde luego. Como seguro lo conquisto. Ah, bien. ¿Puedo contestar esto? Por ejemplo, alguien me dice, vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar una birra, vamos a tomar una chela. Y yo le digo, ¿a huevo? ¿Puede ser o no? A huevo. Ajá, sí, exactamente. Sería el sinónimo de sí, claro, por supuesto. Ah, bien. Si le pregunto a alguien, vamos a tomar una chela, y me dice, ¿a A huevo? huevo. Creo que le volvería a preguntar, ¿entonces vamos o no vamos? Me acordé, hay una expresión en Costa Rica, a cachete, creo. No sé si no la usan ustedes, en México no. No. No sé si significa algo cachete. parecido o no, pero si hay alguien de Costa Rica también. Ya estoy leyendo el título de la siguiente, no tengo ni idea, pero te toca a vos. Ok, tengo yo poner huevos. Ujú. Sí, es buen jugador, es habilidoso, pero no pone huevos. Ok, no le echa ganas, ¿no? Claro, totalmente. Es que es similar en el español mexicano, pero es no le pone huevos. Ah, no le pone huevos. Ah, bien. En general la usamos mucho con el deporte, se usa mucho con el fútbol específicamente, pero podemos sacarla a otras partes de la vida, ¿sí? No sé, ponerle huevos al trabajo o... Ujú. Sí, ¿no? Es Por igual. ejemplo, tú le pones huevos a tus videos. Sí, más o menos, necesito poner todos los días, tendría que ponerle más huevos para poder hacer más. Existe también tener huevos, y tener huevos es como tener coraje o tener valentía o algo así. Sí, es igual en México. Por ahí nos suena ya un tanto machista, ¿no? Asociar al hombre con el coraje, con el valor, ¿no? Está asociado a los testículos siempre, entonces... existe también la expresión tener ovarios. Pero de hecho es muy común que una mujer te diga, o sea, que tiene huevos, o sea, una mujer de huevos. Muy raro, o sea, sí se usa, pero es muy raro de que, ay,
con ovarios. O Ujú. sea, se podría entender, pero no es común. A ver, ¿qué huevos tiene esta mina? ¿Qué huevos tiene esta mina? Una mina es una mujer, ¿sí? Es decir, ¿qué huevos que tiene? ¿Qué valor que tiene? ¿Qué coraje? Bájale de huevos. Ni idea tengo lo que es bájale ¿No? de huevos. No, Ok. por ahora. Vamos a ver si con contexto. A mí no me estés gritando, así es que bájale de huevos. Ah, a ver. Sí, o sea, creo que lo entiendo, o sea, pero a ver cómo. ¿Cómo lo traducirías? Claro, baja el tono, bajala, no. Sí, pero es más como tono de amenaza. O sea, bájale de huevos es, o sea, o te relajas poquito o atente a las consecuencias. En Argentina usamos a veces baja un cambio. Baja un cambio, como cambio de velocidad. Claro, Ok. claro, como cambio de velocidad. Sí, 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 sí. Oh, tengo yo a romper los huevos. Ajá. Uy, como rompe los huevos el vecino con los ruidos. Sí, sí, sí. O sea, entiendo como cómo, diríamos nosotros, como chinga. ¿Cómo chinga? Ah, bueno, pero Ajá. chinga también tiene 1000 usos en México, ¿no? Ah, también. Bien. Sí, es todo un diccionario Todo también un de diccionario chingar. aparte, claro. Sí, 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 sí. Algunas expresiones que usan huevos tienen como el equivalente con bolas o pelotas. Uy, como rompe las bolas el vecino con los ruidos. Uy, como rompe las pelotas el vecino con los ruidos. Esa frase me encanta, no sabes cómo me gusta, el no me rompas las pelotas, boludo. No rompas, quizás es igual que la forma de tú y de vos. Pero a veces podemos decir no rompas y acentuar al final. Y es como la forma de voceo del subjuntivo en este imperativo negado. ¿Sí? O sea, Oh. no grites, no hables, no me hables así. En general no está considerado en la norma culta como algo correcto, ¿sí? Pero la verdad es que lo usamos igual, así que... Quizás pelota suena un poquito más fuerte. Si yo le digo a alguien, no, sos un boludo, puede ser a veces, depende del contexto, amistoso. Si le digo sos un pelotudo, es como... suena un poquito fuerte. Está en el diccionario, después lo vas a ver en el diccionario. Ok, ok. Contanos un cachito qué son los diccionarios en tu canal, porque tu canal es de viajes, pero tiene diccionarios. Es que también parte de los viajes es esta experiencia de diferencia de culturas, diferencia de idiomas o diferencia de lenguajes entre latinos, porque aunque hablamos el mismo idioma, digo yo, no hablamos el mismo idioma. Entonces, básicamente los diccionarios, hay toda una serie en mi canal, por si gustan también ir a revisarla, donde agarramos un tema en específico y vamos traduciendo a lo que yo entiendo. Porque además, obviamente nosotros estamos simplificando un poco y estamos hablando del español de México y de Argentina, pero obviamente en Argentina tenemos variedades de español, ¿sí? La que hablo yo y todas estas expresiones son de la zona central y del sur de Argentina, también de Uruguay, la variedad más extendida, pero no es la única. Y en México pasa lo mismo, ¿no? Vos sos de Guadalajara, ¿verdad? Yo soy de Guadalajara y efectivamente en el norte hablan de una manera, en el sur hablan de otra manera, en Ciudad de México de una, en Guadalajara de otra, o sea, cada quien tenemos nuestro propio lenguaje. O sea, por ejemplo, un vasito de elotes, en Ciudad de México le pueden decir esquites y en otro lugar no sé, hay 20,000 sinónimos de ese objeto o de esa comida. Y hay un video con el diccionario de Guadalajara en tu canal para ver. Sí, de hecho hay dos diccionarios, se llama diccionario tapatío. El gentilicio de los de Guadalajara es tapatío o Ajá, tapatía. ajá. Entonces hay diccionario tapatío 1 y 2. Ah, bueno, vamos a dejar los links abajo en la descripción, así lo pueden pasar a ver. A ver, me da hueva. Ay, es que me da una hueva levantarme temprano para ir a trabajar. Ah, pero no sea para irme de viaje. Totalmente. Bueno, a ver, yo lo que entiendo es como me da pereza, me da fiaca, ¿no? Fiaca. Sí, No, no lo usamos. No, flojera.
Claro, bueno, flojera tampoco lo usaríamos, pero sí, la entendemos perfecto, seguramente. Me da flojera, me da pereza, me da fiaca. Bueno, existe... Me da paja. Es bastante nueva, relativamente. Informalmente paja es masturbación, ¿sí? Y antes era como ese significado y nada más. Y entonces ahora se empezó a usar con este otro significado como, nada, eso me da paja hacerlo. Y a veces, según la generación del que escucha, suena un poco fuerte, así, ¿qué estás diciendo? Sí, creo que para mí tal cual la paja solamente tiene ese significado de masturbación. Claro, No. claro. Digo, o sea, si lo dices así de que ay, me da paja levantarme temprano, él entendería qué significa como me da pereza. Sí, pero por ejemplo, nadie te diría, ay, me da pereza hacer esto. No, me da hueva. Si quieres hacerlo un poquito más formal, sería, ay, me da flojera. Formal entre comillas. Nosotros no tenemos expresiones con peda y hueva, es siempre pedo y huevo. Ok, tengo rascarse los huevos. ¿Por qué en vez de rascarte los huevos todo el día no me ayuda a cortar el árbol? ¿Ah? Ok, ok. En vez de estar haciendo nada, Ya. ayúdame. ¿Lo usarían igual esa expresión? Sí, sí, sí. O sea, en lugar de estarte rascando los huevos, haz algo. Sí. ¿O qué vas a hacer el fin de semana? Nada, rascarme los huevos. Y de igual manera, lo utilizan mujeres y hombres. O Totalmente. sea, tú, mujer, te puedes rascar los huevos sin problemas, aunque no tengas. Claro, sí, sí, sí. Y usaríamos también, ahora estoy pensando, rascarse las bolas o rascarse las pelotas también pueden funcionar. Sí, en México de plano no se usa el bolas ni el pelotas. A Es ninguna de las dos. solamente huevos. Huevos, Ujú, ajá. solamente huevos. Me encanta porque estamos súper serios. Es una conversación sobre Está muy lingüística. profesional. Echar hueva. A ver, echar hueva. Hola amiga, ¿qué haces? Yo nada, aquí nada más, echando la hueva. ¿Quieres hacer algo? Ah, echar. Como también no tener nada que hacer. Exactamente, o sea, estar perdiendo el tiempo sería también un equivalente a rascarse los huevos. O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Nada, rascándome los huevos o aquí tirando la hueva. Claro, ahora la asocio más a... estoy al pedo. No, estoy al pedo. No tengo nada que hacer. ¿Cómo es? ¿Tirar la hueva? Echar la hueva. Echar la hueva. Ujú. Acá echando la hueva, sí, estoy al pedo. O también tirar la hueva. Sin embargo, como que si le quieres dar ese énfasis de que efectivamente estás haciendo nada, Ujú. entonces es echar la hueva. Tengo ganas de empezar a usar estas expresiones. Tengo ganas de que alguien me pregunte algo. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No, estoy echando la hueva. Es buenísimo. Echarle huevos. México necesita echarle huevos en este mundial. No nos vaya a pasar lo mismo que cada copa, que no llegamos al quinto partido. Bien, entonces, claro, como poner huevos. ¿Y se usa solamente con el deporte? No, se usaba también en otros ámbitos, ¿no? En el estudio, el trabajo. Ajá, exactamente. Sí, básicamente en algo que tengas que esforzarte. Ujú. En lo personal, digo yo también porque me gusta mucho la música de Argentina, Vicentico es mi dios, ¡Grande! los fabulosos Cadillacs. Mucha influencia que tenemos y por eso ubico varias palabras. Los Cadillacs siempre me parece que tienen también una influencia mexicana, ¿no? Yo me pienso, no sé, Calaveras y Diablitos, esas canciones Ajá, tienen un ambiente que me resulta tan mexicano. tan mexicano. Mira, no lo había visto así, qué bonito. Tuve la oportunidad de visitar un par de días Super Express Buenos Aires. Yo viajé a México un par de veces. Estuve en Guadalajara unos poquitos días, nada más también. Agarramos dos palabras, pedo y huevos, y ya tenemos un montón de expresiones. Dejamos otras afuera para no hacerlo tan largo. Pero bueno, daría para mucho más, ¿no? Toda una serie. Toda una serie de comparaciones. Hagámoslo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que echarle huevos. Hay que echarle huevos. ¿Qué vamos a ver pronto en tu canal? ¿Qué es lo próximo que viene? No se pierdan la colaboración que hicimos Fede y yo para mi canal. Entonces estén al pendiente. También en unos días estará disponible. Está bastante bueno.
Y bueno, en los próximos videos tenemos varios destinos de México, va a haber varios tips de viajes, de migración, temas de aduanas. Hay varios diccionarios por salir próximamente, aprovechando el mundial, esta palabra tan polémica, el diccionario puto. Va a estar bueno. Desmonetizado, pero va a estar bueno. Exactamente, es por amor al arte y para ilustrar a las personas. Así es. Dejamos abajo en la descripción links de tus videos, de tu canal, de los diccionarios. Y muchísimas gracias por participar acá en mi canal. Sí, al contrario, a ti, Fede, muchas gracias por la invitación. Por favor, nos vemos. Chao. Chao. ¿Era para la chapa? ¿Para el pilón? ¿Era? El pilón. ¿Buen pedo o mal pedo? Hay un chico que me gusta que es súper buen pedo. Es inteligente, es amable, educado, caballeroso, toda una joyita. Pero clásico, tiene una amiguita y es súper mal pedo, la odio. Ni me agrada ni le agrado. Ah, como buena onda, puede ser. No sé si lo usan buena onda, ¿no? Es que la verdad, desde que yo era chiquita, era súper peleonera, solamente quería pedo. Y la verdad es que no sabía ni siquiera golpear ni nada. Solamente lo hacía para asustar a las personas y que me dejaran en paz. Y me funcionó, sobreviví. Buscar, o sea, el conflicto, pero sobre todo físico. Es que creo que a la mayoría de los ancianos de mi generación, al menos a los rockeros de corazón, no nos gusta el reggaetón, música pedorra. ¡Oh, mira! Ya subieron el concierto de Daddy Yankee, ¡vamos a verlo! Bien, bien, bien. Como algo de mala calidad. Sí. Yo diría que es la más parecida hasta ahora de las expresiones entre México y Argentina. Pedorro.